destinados para la vida eterna, hacernos dignos de la vida eterna, recibir de Jesús la vida eterna. Son tres expresiones que hemos escuchado en la palabra y que corresponden a esa respuesta que nos da o que le damos a la iglesia cuando nos pregunta en el bautismo de los adultos: ¿qué te concede la fe? Y el que va a ser bautizado responde: la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dirá Jesús, que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú has enviado, a tu Hijo Jesucristo. Con esta mirada puesta en esa meta de llegar a la vida eterna, de recibir vida eterna desde ahora de manos de Jesús, el resucitado, de no perdernos y que nadie le arrebate a Jesús nuestras vidas, de llegar a esa plenitud de vida donde, como dice el Apocalipsis, no tendremos ni hambre, ni sed, ni calor. Estaremos en las manos del Padre de Jesús, del Padre Dios, cuidados, protegidos por el Padre Dios delante de su trono. Con esta mirada puesta en la vida eterna, acojamos la palabra. Y acojámosla sintiendo que alguien nos cuida, que alguien nos ha rescatado y nos guía, nos conduce. Y que estos que nos cuidan y nos conducen, como lo expresa el Evangelio, son Jesús, a quien Dios le confía nuestras vidas, y el Padre Dios, hasta quien hemos de llegar de la mano de Jesús. Y qué importante pensar en este domingo cuarto de la Pascua, en las personas que significan el cuidado de Dios y de Jesús en nuestras vidas. Es una feliz coincidencia que en el domingo del Buen Pastor, el cuarto de Pascua, también nosotros rindamos homenaje a esa persona que recoge como la gallina a los pollitos y los mete bajo sus alas, los cuida en cada familia. La madre. Es el Día de las Madres. En nuestras culturas, en nuestras sociedades urbanas, se honra a la mamá. Y ellas expresan mejor que nadie ese cuidado de Dios Padre, que es también como una madre. Y así lo interpreta el apóstol Pablo, que se compara con un padre y con una madre, cuando le escribe a los fieles de Tesalónica. Pues bien, es un domingo dedicado a darle gracias a Dios por esos cuidadores en nuestra vida, por esas personas, esos seres que han protegido nuestra existencia en el vientre materno.
porque ahí comienza el cuidado, cuando ya hay un óvulo fecundado en el vientre de una mujer. No se espera ninguna otra cosa rara sino un ser humano. Y ese ser humano desde ese instante requiere cuidado, protección, respeto a una vida distinta a la propia. No es una parte del cuerpo de la mujer. Y la mujer dice, muchas mujeres dicen hoy, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Cuando hay un aborto provocado o se da un aborto accidental, muere el feto, el embrión, ese ser humano en gestación. No muere el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, se trata de dos realidades distintas. Y digo esto porque en la humanidad de hoy hay que rescatar el cuidado de la vida. Y no solo de la vida humana que se está gestando en el vientre de una madre, sino el cuidado de toda vida humana. El cuidado de la creación, la casa común, como la llama hoy el Papa Francisco, el medio ambiente. El cuidado de los recursos para que la Tierra siga siendo el planeta de la vida. Esta falta de cuidado, este descuido, esta depredación de la vida. Hoy hay muchos depredadores de la vida humana, de la naturaleza. Hay muchos depredadores que hacen la vida una tragedia. Hay que buscar ese cuidado. Si algo es doloroso en la iglesia de estos tiempos, es que tengamos que ver en la figura de pastores esa desfiguración, esa deformación de un abusador muchas veces. Ha sido doloroso en estas épocas y ha sido como un estigma, un INRI dolorosísimo con el que la Iglesia Católica tiene que sobreponerse a estos tiempos en los que la vida humana, la niñez, el ser humano, la creación entera son víctimas del descuido, del abuso, de la depredación. Y la palabra lo dice con toda contundencia. Jesús, que era para sus discípulos el maestro y el profeta, es ahora resucitado el Redentor y el Pastor. Es el que nos ha redimido. La resurrección permite ver que la cruz de Cristo, su pasión y muerte violenta, su sepultura, no eran en vano. Son la gracia de la redención que Dios le ofrece a la humanidad. Ahora Jesús es el pastor de una humanidad que lava y blanquea sus vestidos, como lo dice el Apocalipsis, en la sangre del Cordero. Una humanidad redimida por la sangre de Cristo. Esta humanidad redimida significa rescatada de la esclavitud de la muerte, liberada del poder del odio, del poder de los ídolos que el ser humano se crea en el dinero, en el poder, en el saber, en los placeres de la vida. La persona humana, el ser humano rescatado de la esclavitud del pecado y de la culpa,
Vivir con un complejo de culpa es terrible, lo conocemos, lo sentimos en Colombia. Nuestra gran pesadilla en Colombia es vivir con un gran complejo de culpa y no ser capaces de confesar la verdad. Tratar de ocultarla, de sepultarla siempre. Y ese es el gran problema de una sociedad que necesita también esa liberación, esa redención en su alma, en su espíritu, en las conciencias de todos. Pues Jesús es el Redentor y eso lo entendemos desde el resucitado, que Él ofreció su sangre para liberarnos, para redimirnos, y es el buen pastor, es el que nos llama, nos conoce, como dice en el Evangelio, al que le obedecemos. Es el que nos guía y nos conduce a las dehesas de la vida eterna, nos da la vida eterna. Es el que nos protege y nos guarda en su mano para que nadie le arrebate nuestras vidas, para que nosotros no nos perdamos en este caminar de la vida, en esta travesía de la vida en la que todos tenemos el riesgo de perecer, de perdernos, de fracasar en nuestro destino que es la vida eterna. Recibamos esta palabra, demos gracias por quienes Dios ha puesto para que cuiden nuestra existencia. Volvámonos cada uno de nosotros un cuidador del otro. ¿A quién tengo a mi cuidado? ¿Lo estoy descuidando? Sintámonos guarda de la vida de cada uno. No como Caín, que respondió así: yo no soy guarda de mi hermano. Sí, nosotros sí sintámonos guardas de nuestro prójimo. Y aportemos todos ese cambio de actitud frente a la vida, frente a Dios, frente a los demás. Ese cambio de actitud en relación con la creación, con la naturaleza. La vida y esta vida plena y eterna sea la luz que guía nuestra existencia. La vida es la luz de los hombres, nos lo repite el Evangelio. Que en este domingo las mamás reciban el homenaje de los vivientes. La mujer y la vida son inseparables. Sin las mujeres, imposible la vida. La mujer y la vida comunicada por varón y gestada en el vientre de la mujer constituyen la manera como Dios mismo se prolonga su rostro, su imagen y su semejanza en la creación, en el mundo. Que las madres reciban el homenaje de sus hijos, de sus esposos, de su hogar. Y que la oración de los fieles por los pastores, por los que Jesús pone al cuidado del prójimo, al cuidado de la sociedad, al cuidado de una humanidad que anda bastante perdida en muchas cosas en estas épocas. La oración por los pastores nos lleve también a esa superación de las crisis que vivimos en estos tiempos. No son solamente problemas de sacerdotes, de pastores. Es una problemática muy grave metida en el corazón, en la vida, en las conductas, en los comportamientos de muchísima gente y que a veces brotan y aparecen también dolorosamente en las conductas de los consagrados. Jesús, buen pastor, te entregamos las mamás, signo del cuidado humano sobre la vida, y te confiamos a los sacerdotes y pastores, a quienes tú les confías la comunidad de los creyentes, para que creyentes y pastores
seamos cuidadores de la vida de todos, en la familia, en las casas, en las calles y sectores. No más aborto, no más asesinatos, no más muerte, no más destrucción de esta naturaleza que es nuestra casa y es la casa que van a heredar las generaciones futuras. No más la cultura de la muerte, del descuido y de la destrucción. Jesús, buen pastor, nos vuelva a todos cuidadores. Y aquí, la madre de las madres y de todos, la cuidadora del Hijo de Dios, la que lo aceptó en su vientre, aún significándole una humillación grande ante su prometido esposo José y ante la sociedad y familia. Ella aceptó esa humillación y José la aceptó como su esposa. Y ella, aquí la veneramos a ella como la madre de la iglesia, María, madre de la iglesia. ¿Qué mejor que en este domingo de las madres y del buen pastor celebrar la Santa Misa desde aquí, desde esta parroquia de María, madre de la iglesia, en el norte de Cali, en el barrio Vipasa, con este grupo de fieles? Es una comunidad pequeña, pero muy unida, y con su párroco, el padre Álvaro Gómez, que nos acompaña en la concelebración. María, madre de la iglesia, ayúdanos a proteger la vida, ayuda a los pastores a ser siempre, siempre los buenos cuidadores de la vida, de la fe y de la paz en el mundo. Amén.